Filosofía, día 5 de septiembre de 2019, en un pueblo de Toledo, al lado de un instituto. Son las 11 horas y 28 minutos aproximadamente. Como siempre hablaremos o algo de filosofía, o algo de literatura, o algo de arte, o algo de la realidad cotidiana en relación a esos aspectos. Empezaremos hoy por una cuestión, digamos, material. Parece ser que van a dejar de fabricar los DVDs, porque ya los CDs prácticamente están sin publicar. Y esto es para mí un problema, ¿no? Ya están faltando los DVDs, todavía hay, pero ya están subiendo mucho de precio y faltan, ya no hay las carcasas para guardarlos, etcétera. Teniendo en cuenta que yo ahora todas las publicaciones lo hago en DVDs, pues para mí esto es un grave problema. Porque hacer fotografía a todas las páginas de los escritos que están sin publicar, manuscritas, y luego pasarlo a DVDs y luego publicarlos o llevarlos al registro, eso tardaría 10 o 12 años. Además está el problema que los DVDs parece ser que solo tienen una vida de 10 o 12 años, lo cual todo va en contra. En ese sentido estoy muy desanimado, porque tanto la parte escrita a ordenador como la parte escrita manuscrita a mano, luego para mostrarlo, enseñarlo, enviarlo a editores, galerías, marchantes, bibliotecas, colecciones públicas o privadas, pues lo mando fundamentalmente en DVD, por lo menos en estos últimos años. Si dejan de fabricar y encima ya no venderán carcasas ni nada, la cuestión es para mí muy complicada. Ya fue un problema enterarme de que solo tenían una vida útil, parece ser, según la biblioteca de Washington, la biblioteca del Congreso de Washington, que un DVD bien tratado tenía una vida útil de 15 o 20 años. Ya eso es un problema, que ahora, porque las memorias externas no es un instrumento para mí válido para enviarlo y mostrarlo, enviarlo a otras personas, a otros. Por tanto, esto se está complicando mucho, por lo menos para mí. No sé lo que va a pasar. Ya de hecho hay unas 13.000 o 14.000 páginas manuscritas, quiero decir manuscritas a mano o a máquina de escribir, que no se han publicado, no se han hecho públicas, no se han hecho el registro de publicación. Tampoco no sé si tengo mucho tiempo, y el tiempo que me quede, pues que en condiciones de salud y otras estaré. A veces pienso que la obra Cuadernos, en su totalidad, formada por escritos, por conversaciones, por obra plástica, por fotografías, etcétera, es una obra, como totalidad, es una gran catedral, un gran palacio mental, conceptual, donde hay cientos y miles de ideas y de conceptos y de datos y de argumentos, utilizando todos los lenguajes o muchos lenguajes literarios, filosóficos, visuales, etcétera. A veces pienso que es una cosa única en el mundo hasta ahora, o a lo mejor han hecho alguien algo, pero se han perdido, que tendrá muchos errores, que no digo que tenga muchos errores por exceso, por defecto,
conceptuales, de ideas, de contenidos, pero que en su totalidad no merece que se pierda ni se destruya como un hito en la producción cultural humana. Que el autor no se tiene que sentir caer en la soberbia o en la vanidad, porque el autor, que en este caso soy yo, solo pone un 1%, si es que llega a poner un 1%, porque el 99% es tomado del momento de ahora, de todo, de la cultura, de las tradiciones, de las culturas orientales y occidentales, etc. O sea, ya miles y miles de pinturas y dibujos que están por ahí, no sé en qué condiciones estarán, en qué circunstancias, etc. Yo creo que para la cultura humana es una lástima que se pierda tantísimo trabajo, tanta producción, etc. Porque si queda algo no es suficiente para ver toda la totalidad del esfuerzo mental y conceptual que se ha hecho, de décadas de estudio, de análisis, de trabajo, de pensamiento, de reflexión, de meditación, y luego de pasarlo a escritura, pasarlo a escritura y a un lenguaje visual, que sea arte plástico, etc. Y dentro de la escritura, distintos lenguajes actuales, literarios o filosóficos, etc. Aquí, digamos, en medio del mundo, al lado de un instituto que está fuera del pueblo, al lado de una carretera que pasan muy pocos coches, aquí en La Mancha de Toledo, pues con cierta soledad, pues uno se plantea y se pregunta cuestiones, etcétera, entre otras, ¿qué habría pasado si hubiese continuado en la enseñanza? Que llevo 6 cursos ya, este sería el 7º que empieza, que salí de la enseñanza por la crisis económica que hubo, con consecuencia de la crisis del 2008, y por otras razones, y al mismo tiempo otras razones, y eso. No sé si lo que ha aportado o lo que ha podido aportar, pues fuera, digamos, del mundo académico y cultural de alguna manera, o el mundo académico y el mundo cultural no admite el trabajo realizado, un trabajo de años y años de mucho esfuerzo, sin negar que tenga muchas limitaciones, incluso que sea mediocre, pero una enorme catedral, aunque no sea bonita, si es grande, digo yo que tendrá algún valor. Pero no sé cómo mostrarlo a la sociedad, aunque sea mínimamente, en tanto cuanto las editoriales públicas y privadas se niegan a publicarlo, no digo todo, sino algunos trozos, y en tanto cuanto las galeristas y marchantes y galerías y museos y fundaciones también se niegan a mostrar la parte plástica, aunque ya he dicho hasta la saciedad que lo plástico y la fotografía y estas conversaciones y los escritos, todo conforma una unidad de obra. Es una única obra con un único título, con un único escribiente o escribano. Hablando de otra cosa, a veces uno piensa mirando atrás que tantas cosas que han sucedido, a veces muchas te has callado y encima has salido perjudicado y encima el malo. Si no existe un Dios y si no existe, digamos, una realidad que juzgue con verdad y con bondad, yo creo que muchas cosas que los hombres como individuos, como colectivos, han realizado quedarán no ya sin justicia y sin castigo y sin sanción, que también, sino pero quedarán sin saber la verdad, las intenciones verdaderas de los hombres,
bondad de los actos o la maldad de los actos. En el sistema educativo, a niveles bajos, está una asignatura que se llama valores éticos, que los tienen que dar los de filosofía, y las dan en muchos institutos, las dan los de historia, los de lengua, etcétera, pero no da lo mismo ya que lo den nosotros, sino que no siguen los manuales ni nada. Por tanto, no se les enseña a los adolescentes conceptos e ideas morales mínimamente. No digo en todos los sitios, pero sí en muchos. Donde los tienen los de filosofía, supongo que darán algo de moralidad. Por tanto, estamos criando una sociedad sin moral, pero no sin moral teórica, o sea, sin una moral teórica mínimamente que sea mínimamente ortodoxa y racional, y sin una moral, por tanto, una moral práctica tampoco mínimamente racional y ortodoxa, digamos, o que esté lo más o mejor demostrada, o verdadera, o bondadosa, útil o racional y eficaz ante el enorme surgimiento de pasiones, deseos, actos que los hombres, trilemas que les surgirán a lo largo de la vida. Antes, de alguna forma, esta función la cumplía la ética religiosa en nuestra sociedad del cristianismo y en concreto del catolicismo. Eso, de alguna forma, que era una moral religiosa mínima, hacía las veces de la ética filosófica o la ética racional, pero prácticamente en la enseñanza ya no se da ética religiosa o religión, aunque sí de forma voluntaria, pero no para toda y lo que puede sustituir en algo, aunque no sea en todo, la ética filosófica, pues no se da en los niveles bajos, y en los niveles altos de secundaria, en primero y segundo bachillerato, pues se da filosofía, historia de la filosofía, que no cumple las mismas funciones que una ética mínima, que a lo largo de estos 30 años o 40 ha ido cambiando de nombre y ha tenido mucha polémica. Pero es mejor que los seres humanos crean que tenemos o tienen unos derechos humanos individuales intransferibles, que no que piensen que no los tienen, para ellos y para los demás. Así sucede, te encuentras con individuos, tanto de una edad o de otra, de una ideología o de otra, que ya en la práctica dicen, en lo mejor de los casos, hablan de grandes ideales, pero no, lo único que quieren son sus intereses y sus fines, sean de un tipo o sean de otro. Es una tristeza porque la moral correcta, una ética correcta es el verdadero cemento de la sociedad, incluso cemento del individuo consigo mismo. Sin una moral teórica mínimamente correcta y sin una moral práctica mínimamente correcta, el hombre está condenado a manipular, a engañar, a esclavizar, si puede, a sí mismo y a los demás, cada uno según su poder, sus oficios, sus profesiones, etc., aunque tengan discursos muy bonitos y muy grandes. Empezaba estas conversaciones con el problema, que para mí es grave, de que los DVDs cada vez se están fabricando menos y cada vez más caros, y cada vez va a ser difícil incluso encontrar carcasas para enviarlos, porque los DVD para mí es el instrumento desde hace varios años de envío de los escritos y de imágenes y de fotos y de fotografías sobre pinturas y de estas grabaciones a las demás personas. Es una forma de publicación. Ya he dicho que bastante tristeza me produjo porque que los DVDs duren 15 o 20 años, por tanto, los primeros que ya envié hace 10 o 12 años o 15 quizás ya estén destruidos, no se puedan leer,
tal en que los sistemas de hardware y software pues no reinterpretan o recogen la información, porque se pierde, cambian los sistemas, etc. Pero ahora me enfrento al problema de que cada vez ya se está viendo la reducción de las publicaciones, con lo cual nos encontramos en una situación muy compleja para mí, y tampoco en las carcasas para enviarlos, etc. Por tanto, no sé qué va a pasar con los escritos, ni con las fotografías, ni con las pinturas, de los que tengo fotografías, etc., que solo tengo fotografías de las pinturas y del arte que realiza quizás un 5%. No llega quizás a un 5%. Por tanto, uno piensa, si todo el trabajo realizado no va a servir para nada y se va a ir perdiendo, si no se ha ido perdiendo ya en cierta medida. No digo que todo sea bueno, pero quizás algunas ideas o conceptos pueden ser utilizables por las futuras generaciones y sobre ello montar edificios conceptuales mejores. A veces me viene a la cabeza, sin yo quererlo, preguntarme si de alguna forma he derrochado la vida porque he cosechado, digamos, muchos fracasos en distintos órdenes de la realidad, pero de luego en la cultura, en la producción cultural, que ha sido extensa y amplia, no hay ningún o casi ninguna aceptación cultural por parte de los intermediarios culturales o gestores culturales, etc. Por lo menos hasta el momento actual. Lo que no es ciencia, es decir, lo que no sigue el método científico, tiene que seguir el método racional o filosófico, o debería seguirlo. Pero el método filosófico y racional no tiene una demostración clara ni de las preguntas, ni si las preguntas tienen sentido, tienen realidad, ni de las afirmaciones, lo cual nos lleva siempre a plantearnos cuál sería el método científico, los métodos racionales y filosóficos más demostrables y más demostrados, o que fuesen más verdaderos, hasta que esas cuestiones sean tratadas con el método científico dentro de 100 años, 50 o 1000, o con otros métodos que se puedan descubrir e inventar más verdaderos. Esta es, digamos, la cuestión. De momento, podemos a cada cuestión encontrar las 3 o 4 variables que se interrelacionan para explicar algo. Pero no sabemos muy bien qué estructura o qué sistema tienen esa explicación. Y de luego tampoco qué cantidad y qué cualidades. Digamos que cada pregunta o cada concepto está formado por un sistema de interrelaciones con otras preguntas y con otros conceptos. Por eso hay tantas posibilidades de interpretación. Luego cada uno se cree la que más le conviene a él, la que más le definen afectivamente o emocionalmente, las que más de acorde están con su formación o con su estructura familiar básica, quién sabe si también con su estructura de conformación de su cerebro en el vientre de la madre o la etapa epigenética, que ahora se habla que yo creo que en el futuro se dará más importancia, igual que hace décadas empezó a darse más importancia a la infancia, pues yo creo que ahora, aparte de darle importancia a la infancia y la adolescencia, en el desarrollo del hombre, se le dará más importancia a la etapa del vientre de la madre, en que está el bebé en el vientre de la madre, la etapa que llaman epigenética, pero no solamente la importancia neurológica o psicológica posterior que pueda tener, sino incluso una especie de presistemas conceptuales
se van desarrollando de alguna manera, pero eso tendrán que demostrarlo. Pero yo creo que hay un filón que la humanidad nunca ha descubierto, nunca ha dado valor suficiente, y que supongo que en este siglo pues empezará a dársele importancia. Igual que ha sido una revolución y cambios en casi todos los sentidos, darse cuenta de la importancia de la infancia y de la adolescencia para todo el desarrollo del hombre, yo creo que en la epigenética se sucederá lo mismo. En la obra Cuadernos, o Cuadernos de la Mancha, como se titula ahora, antes se llamaba Soliloquios y ya tenía varios nombres, que ahora son subtítulos, intenta, quizás no se entienda como vanidad o soberbia o como solo ambición, intenta explicar cientos de aspectos de la realidad. Para eso hay que tratar cientos de cuestiones, y de cada cuestión diversos puntos de vista, distintas, entramados como formando una red de pescar, y en cada nudo se va formando un dato o un concepto que se interrelaciona con los otros. Es un intento de explicación del mundo, no del mundo científico, que no tengo la preparación suficiente, sino del mundo que digamos no científico, pero de filosófico y racional, valiéndose de la escritura, de la filosofía, de la literatura, del arte plástico. Es en cierto modo una enciclopedia, que también es uno de los nombres que ha tenido, una enciclopedia sistemática en el cual todo, si no todo, mucho se relaciona con lo otro, no con todo, sino partes con otras partes, conceptos con otros conceptos, pero todo formando como una enorme arquitectura, no bidimensional, sino tridimensional o tetradimensional. Los diferentes lenguajes que se utilizan son distintos modos de ver distintos trozos de la realidad. No es un puro estilismo, sino que cada perspectiva estética o estilística, o cada tipo de lenguaje, o cada tipo de género literario, filosófico, te permite llegar a un trozo de la realidad, o ver un trozo de la realidad desde distintos puntos de vista. Por tanto, la obra Cuadernos o Cuadernos de la Mancha, no digo que sea un sistema filosófico, pero está muy cerca de ser un sistema filosófico. No es una tendencia, un ismo, sino es una totalidad, aunque sea sistemática. Ahora con los sistemas de informática y teleinformática se puede saber cuántas veces se utiliza una palabra, y por tanto la red, lo que significa esa palabra, sea verdad, sea belleza, sea casa, sea método, sea lo que sea. O sea que no hay que seguir un sistema de expresión totalmente sistemático como durante siglos se ha hecho, sino que un sistema asistemático tiene un sistema, es un sistema, y que solo digamos que luego hay que dilucidar. Ciertamente, digamos que estos momentos de crisis en relación con la producción literaria y filosófica, y de algún modo también plástica, por diversas razones, quizás por tantos años y décadas de trabajo y de esfuerzo y de producción cultural, y que mi sociedad pues apenas les interese, tanto sean los especialistas o expertos, o sean los intermediarios, y luego el público en general, el público entendido en general tampoco, porque no les llega, o si les llega no les interesa. En una era de tanta oferta cultural como existe, pero no sé si debo intentar, dentro de mis circunstancias y de mis posibilidades, el último esfuerzo, a ver si a lo mejor todo lo sembrado durante años y décadas
tallos, hojas o ramas de todo este árbol. Porque yo entiendo este sistema como un árbol que va creciendo, que algunas ramas se van secando y se van quedando atrás. Sí, una de las razones de que no reescriba ni relea lo escrito, ni siquiera lo pintado, es no copiarme a mí mismo, sino siempre mirar a la realidad. Y como tú vas cambiando y vas teniendo nuevos datos, interiormente, afectivamente vas cambiando y emocionalmente, y tus circunstancias y tus intereses, pues vas viendo un objeto, lo vas viendo desde distintas perspectivas y dimensiones. A veces me pregunto cómo me fui metiendo en este mundo de la cultura y de la creación cultural. Muchos se meten, pero no pasan al estadio de producción cultural o de creatividad cultural o de búsqueda cultural o de investigación cultural. Con sus estudios, pues, les sirve para ser arquitectos, abogados, médicos, odontólogos o cualquier otro oficio. Y ahí se queda. Pero esta hambre y esta sed inmensa de entender la realidad y por tanto de conocerla y por tanto de saber en la medida de lo posible lo que otros seres humanos han dicho en distintos saberes, ha sido un enorme esfuerzo. Es estar siempre haciendo una escultura y por otro lado vas construyendo la escultura y por otros trozos de la escultura se va cayendo. Esta obra de cuadernos siempre digo que es una catedral porque es un homenaje a los seres humanos, a mi familia, a mi época, a la humanidad entera, tanto anterior o la posterior que venga, y al buen Dios. Pero es un árbol que está constantemente creciendo, las ramas, etc. Aquí estoy al lado de un instituto que estuve yo trabajando 2 cursos. Los 2 primeros años que estuve, y a mí me trae muchos recuerdos y cierta melancolía, cierta nostalgia, aunque estuve trabajando un par de meses en otro instituto, en la Ciudad Real Capital, luego seguido aquí estuve 2 cursos, 2 años. Yo creía que me iba a jubilar de profesor de secundaria en filosofía, pero las circunstancias... Pero en fin, hay que continuar, ya que, digamos, uno mismo ha invertido mucho tiempo y esfuerzos y dinero, mi familia, en mi formación, la sociedad, pues ya tengo que intentar, como el que está investigando algún tipo de cura del cáncer, aunque no haya llegado a nada en 40 años, ya los años que le quedan, yo creo que debe continuar. Y yo también, aunque llevo unos años de mucho desánimo. En el 2012 dejé la enseñanza y me fui a mi antiguo trabajo de funcionario en la Diputación Provincial y ya han pasado 6 cursos. Este sería el 7º curso. Ya me quedan muy pocos años para la jubilación, 2 o 3 años, quizás 4 según las leyes. Y toda la preocupación por mi sociedad y mi país y el Estado, que no sé en qué terminará. En estos días he publicado, entre otros, un artículo que titulo 1800 artículos, que son los escritos por mí y pensados por mí en estos 6 o 7 años, o 8 años, de los cuales he publicado unos 1500 o así, en periódicos digitales más bien modestos, que nadie se ofenden los editores y los dueños, en unos 30, porque algunos ya han dejado de publicarme, algunos han cerrado, en fin. A veces me pregunto
La idea en general, para mí, los artículos es mostrar al público en general, de forma simple y sencilla, grandes cuestiones y grandes temas que son de filosofía y de humanidades y de teología, que ya con más profundidad, aunque sea sistemática, los trato en el resto de los escritos. No sé si tendrá mucha aceptación y mucho entendimiento, pero en fin, ahí estamos. Yo estimo que la ciencia irá descubriendo preguntas que los seres humanos y realidades que hay en la naturaleza, pero a cada nueva pregunta que descubra y a cada cosa que vaya descubriendo en la naturaleza, en un universo que es inmenso, que se ha descubierto en estos 2 siglos últimos, el hombre irá haciéndose nuevas preguntas, porque el hombre es un ser insaciable de preguntas, de dudas, y de alguna forma la filosofía y las humanidades y las teologías y las artes intentan contestar, y también las ciencias. Y en ese vaivén y en ese quehacer y en esa búsqueda, pues siempre es infinita y limitada. Ciertamente, ahora nos encontramos con otras preguntas nuevas. Siempre, las antiguas siempre siguen, y las nuevas surgen nuevas, que nos plantean nuevos aspectos de lo real. Por ejemplo, ahora, la duda del horizonte es que pueden surgir nuevas especies humanas, que nosotros hagamos nuevas especies vivas, que el sistema informático o de inteligencia artificial ocupe un enorme espacio y tiempo en las culturas humanas, incluso se injerten con el ser humano, la cultura de una especie de superorganismo que puede surgir, una especie de superorganismo que puede surgir de la sociedad, o que cada individuo sea todavía más parte de la sociedad con esas redes informáticas. La posibilidad de que haya inteligencia o seres vivos en el universo, incluso seres vivos con inteligencia. Aquí estando en el instituto es difícil entrar. Ha venido un adulto con 2 niños y no sabía cómo entrar, y le he ayudado y le he dicho cómo tenía que ir. Ahora se acaba de marchar y ni siquiera te dice adiós. El mundo, o tenemos más moral, o no sé en qué puede terminar esto, con el poder tecnológico y científico que tenemos. Cada época, digamos, que hereda las cuestiones de siglos o milenios, quizás transformadas, algunas resueltas, y cada época añade nuevas cuestiones. Yo creo que esta época, como las anteriores, plantea nuevas cuestiones, que podemos y debemos decir posibilidades, pero sin saber qué posibilidades se concretarán o materializarán, porque eso todavía no están descubiertos todas las datos o variables de esas cuestiones o de otras que surgirán que nosotros ni siquiera podemos pensar. Por ejemplo, nuevas tecnologías que nos pueden condicionar la vida que todavía no podemos ni siquiera imaginar. La obra Cuadernos de la Mancha, que es una obra de literatura y filosofía, la ha enviado a multitud de personas, de filósofos y escritores y profesores de universidad de literatura y de filosofía, y la parte práctica también. Me temo que cualquier día, como ya se ha dado un poco, otros lanzarán los movimientos estéticos, los manifiestos, o algunos de ellos, y encima se llevarán, como ellos si lo hubiesen descubierto ellos, lo aplicarán a la pintura, al dibujo, al grabado, al diseño,
a todos los géneros artísticos, incluso el cine, pero en fin. Y luego la literatura y la filosofía, pues nadie contesta. Nadie contesta. En fin, tendrá que ser así. Yo comprendo que nadie va a perder su tiempo, sus esfuerzos, en leer o en pensar o en reflexionar, o en ver o contemplar los escritos y las pinturas o las fotografías de las pinturas. Pero al menos yo creo que tengo derecho, que la sociedad merece, que la producción cultural realizada por una persona no se pierda ni se destruya, sino que se conserve y quizás generaciones futuras puedan aprender o aprender algo de ella. Es como si las cosechas de un agricultor en tomates un año y otro en peras y otro en manzanas y otro en trigo, ningún año le interesará a la sociedad. Ni mucho ni poco, o un poquito, sí. Yo no sé si difundirlo más enviando, ya no sé a quién se lo tengo que difundir. Y ya lo he expresado varias veces en artículos, explicándolo, artículos periodísticos, y no sé si debería hacer alguna entrevista en la radio, en la televisión, pero primero no me ofrecen esa posibilidad, ni siquiera de informar de este trabajo, y luego tampoco de esa posibilidad, y a mí eso personalmente me da vergüenza, porque yo no quiero la fama y notoriedad, sí creo que merezco el salario, que el obrero merece su salario, pero no la fama y la notoriedad, aunque sea pequeña, entre otras cosas porque se crean muchas envidias. De las realidades del mundo siempre intentando encontrar qué pensamiento o qué enunciado o qué frase o qué explicación es la más real y más verdadera, te guste o te disguste. Y para eso siempre buscando nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas explicaciones de otros autores. Ese ha sido, digamos, en cierto sentido, el resumen de toda mi vida cultural o productiva. He realizado 355 grabaciones en audio o en vídeo, o en audio y vídeo, en estos, digamos, 8 o 10 años últimos. Ya he explicado muchas veces lo de McLuhan, que cada lenguaje, aunque trate el mismo tema, llega a una realidad. Trato el tema, por ejemplo, de la verdad, y no es lo mismo si se escribe, o si se escribe con literatura, o se escribe con filosofía, con el método filosófico, o si se escribe, o si se dibuja, o si se pinta, o si se hace una fotografía de algo real, que ya la fotografía cambia. Digamos que esto, en el caso de las audios y estas grabaciones, se nota la cadencia de la voz, las dudas, los tonos. No creo que tenga mucha profundidad lo que se dice, pero sí, a lo mejor se expresa la existencialidad humana, las dudas, el estado anímico en el que está el que lee, que soy yo, no el que lee, el que graba estos audios. Y desde el principio, yo creo que, no sé si habrá bien, desde el principio no sigo un guión, ni leo de unos escritos, sino que dejo que la mente vaya reflexionando sobre distintos temas, vaya dudando, vaya matizando, contar un poco de la realidad. Por ejemplo, ahora esta grabación se oirá el camión que está a 50 metros, o mejor el tractor, con un depósito de cereales, se supone, porque en esta zona hay muchas
vacas de carne, y entonces pues el ambiente entra dentro de esta grabación. Algunas de estas grabaciones las he expuesto, las he hecho públicas, se las comunico a otros seres humanos en el YouTube que tengo. Ciertamente no me preocupa mucho, pero apenas hay lecturas y de seguidores. No sé si en el YouTube tiene 8 o 9, y en el Twitter creo que hay ahora 20 o 22, o sea que no tengo mucha aceptación ni tampoco quiero tener mucha influencia. Así, si me equivoco, no tiene consecuencias para otros seres humanos. Ciertamente debo confesar que creo que el obrero merece su salario y el empresario también. El panadero merece su salario y yo creo que el que se dedica a la investigación cultural también. Entiendo que hay cientos de miles de escritores de todas las ramas y cientos de miles de artistas plásticos en todas las ramas, pero he explicado que debería haber más racionalidad. Al menos si nadie te paga por tu trabajo, pues al menos que no se pierda. Yo creo que es lo menos que se puede pedir. Bueno, estas conversaciones de filosofía, las termino, esta conversación de filosofía, a día 5 de septiembre del 2019, a las 12 horas y 30 minutos aproximadamente, al lado de un instituto de un pueblo de Toledo. Espero que sirva de algo y sirva alguna vez para alguien, para ayudarle o aclararle algo. Al final, uno piensa que los filósofos, pensadores y científicos del mundo griego, muchos estaban también aislados, otros estaban formando parte de escuelas, pero bueno, muchos estaban aislados, tan aislados como puedo estar yo. Bueno, como dirían los jesuitas, repito, AMDG, y yo siempre añado también A